Julio César Chávez, el nombre que se ha convertido en sinónimo de grandeza en el boxeo mexicano, hoy ocupa las primeras planas de una noticia que ha dejado a todos boquiabiertos. El campeón legendario que, en su tiempo, desafió a los rivales más implacables tanto dentro como fuera del ring, se enfrenta ahora a una batalla que nadie esperaba. De la cima de la gloria absoluta a un momento de vulnerabilidad, la vida de Chávez ha dado un giro inesperado, marcando un capítulo delicado que nadie anticipó. Este hombre, símbolo de resistencia y coraje, conocido por su capacidad para superar cualquier obstáculo, parece estar enfrentando el golpe más difícil de su carrera. En el video de hoy, revelaremos detalles sorprendentes sobre su trayectoria, los momentos que sacudieron su vida y la triste noticia que recientemente ha salido a la luz. Descubrirás cómo la invencibilidad dentro del cuadrilátero no fue suficiente para protegerlo de los desafíos que le aguardaban fuera de él. Además, te contaremos cómo el nombre de Julio César Chávez se ha convertido en blanco de críticas y cómo algunas decisiones del pasado podrían haberle cobrado un precio muy alto. Pero antes de continuar, si eres un verdadero fanático del deporte, de las historias de superación y de los legados de grandes campeones, suscríbete al canal y activa la campanita. YouTube valora mucho el engagement, y tu suscripción marca la diferencia para que más personas puedan ver este video y entender la realidad de Julio César Chávez. Si puedes, deja un like ahora mismo, porque eso también le demuestra a YouTube que este contenido merece ser compartido. Y si quieres apoyar aún más al canal, puedes hacer una pequeña donación, que ayudará directamente en la producción de más videos con información exclusiva. Pero si no puedes contribuir económicamente, no hay problema. Deja en los comentarios qué es lo que más te sorprendió de esta historia, o si ya esperabas este giro inesperado. Mira hasta el final, porque la última revelación te dejará sin palabras. Pocos hablan de lo que realmente ocurrió. Pero hoy te llevaremos a conocer toda la verdad detrás del nombre. Julio César Chávez. Nacido el 12 de julio de 1962 en la pequeña ciudad de Ciudad Obregón, en el estado de Sonora, México. La vida de Chávez estuvo marcada desde su infancia por enormes desafíos y adversidades. Creció en una familia numerosa y humilde, siendo uno de los 9 hijos de Rodolfo Chávez, un ferrocarrilero que luchaba para llevar el pan a la mesa, y de Isabel González, quien cuidaba del hogar con un amor y sacrificio inquebrantables. Su madre hacía todo lo posible para que nunca faltara comida en la mesa, incluso si eso significaba que ella misma debía pasar hambre. La niñez de Julio César estuvo llena de carencias, con una pobreza que marcaba cada rincón de su vida. Creció en una pequeña casa de madera en un barrio pobre, donde las dificultades económicas eran parte del día a día. Para poder ayudar desde pequeño, Julio tuvo que aprender a arreglárselas solo y trabajar junto con sus hermanos en lo que fuera necesario, mientras sus padres luchaban para ganar lo suficiente para sobrevivir. Desde muy temprana edad, el pequeño Julio César no fue una excepción. Mucho antes de soñar con convertirse en el campeón que hoy conocemos, ya entendía que la vida era una lucha constante, un desafío diario. Con una personalidad fuerte, determinada e inquieta, era un niño lleno de energía, siempre corriendo por las polvorientas calles de su ciudad. Su diversión no tenía lujos ni complejidad. Un balón de trapo, un árbol para treparse y juegos que muchas veces involucraban peleas con los chicos del barrio. En esos tiempos, las peleas no eran más que una forma de divertirse y, en algunas ocasiones, una necesidad para defenderse de los chicos más grandes y agresivos. A pesar de no tener ningún entrenamiento formal, Julio ya mostraba un instinto natural para la pelea. Se movía con una rapidez sorprendente y usaba sus puños para imponerse, algo que, con el tiempo, se convertiría en su sello distintivo. La vida no le ofreció muchas comodidades ni distracciones, y la escuela no era su prioridad. Como muchos niños de familias pobres, la educación quedó en segundo plano frente a la necesidad de ayudar a la familia a sobrevivir. Julio asistía a clases,
Pero en su corazón sabía que su destino no se encontraba en los libros, sino en las calles, donde comenzó a forjar su verdadera fuerza. Fue allí donde aprendió a resistir, a superar las dificultades y a desarrollar una determinación inquebrantable de nunca rendirse. Estas cualidades, forjadas en su juventud, serían las que más tarde lo ayudarían en su carrera como boxeador. A pesar de las adversidades, nunca perdió la esperanza de alcanzar una vida mejor. Sabía que debía encontrar una salida, algo que le ofreciera una oportunidad real para salir de la pobreza y darle un futuro mejor a su familia. Fue entonces cuando el boxeo cruzó su camino. Su hermano mayor, Rafael Chávez, ya estaba entrenando y compitiendo, y Julio no podía evitar admirar sus peleas. El boxeo apareció en su vida como una luz en la oscuridad, una vía para escapar de la pobreza. Motivado por el ejemplo de su hermano, comenzó a entrenar en casa, imitando los golpes que veía en los combates de Rafael y en las pocas transmisiones de boxeo que lograba ver por televisión. Usaba lo que tenía a mano: sacos de golpes improvisados, almohadas viejas, sacos de arroz e incluso las paredes de su casa. Cuando no estaba ayudando a su familia o jugando en la calle, estaba perfeccionando su técnica, practicando los golpes y moviéndose como si ya estuviera en el ring. Aunque carecía de experiencia, pronto se dio cuenta de que tenía un talento natural para la pelea. Su resistencia física, su velocidad y su capacidad para resistir golpes sin rendirse lo hacían un rival formidable. Incluso en las peleas con otros niños del barrio, su deseo de convertirse en un verdadero pugilista se avivaba con fuerza. En su adolescencia, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Dejaría Ciudad Obregón y se mudaría a Culiacán, Sinaloa, en busca de una oportunidad en el boxeo. Culiacán, una ciudad más grande y con más recursos, ofrecía más gimnasios y entrenadores experimentados. Y Julio sabía que, para tener una oportunidad real, debía estar donde estuvieran las mejores posibilidades. El cambio no fue fácil. Lejos de su familia y con recursos limitados, enfrentó numerosas dificultades. Pero su necesidad de triunfar era más fuerte que cualquier obstáculo. Comenzó a entrenar en el gimnasio local, decidido a hacerse un nombre en el mundo del boxeo. Pronto, su entrenador se dio cuenta de que este chico, aparentemente enclenque, poseía algo especial. Más allá de su talento, Julio mostraba una determinación poco común. No se quejaba de los entrenamientos más duros. No se dejaba abatir por las dificultades y siempre estaba dispuesto a dar más que los demás. Fue en ese gimnasio donde comenzó a entender el verdadero arte del boxeo. Mejoró su técnica, perfeccionó su movimiento y desarrolló un estilo que combinaba agresividad con inteligencia. A diferencia de muchos jóvenes boxeadores que se enfocaban solo en la fuerza bruta, Julio César Chávez se destacaba por su increíble capacidad de adaptación. Sabía cuándo atacar, cuándo defenderse y, sobre todo, cómo resistir los golpes sin perder el ritmo. Su entrenador, impresionado, sabía que tenía ante él un diamante en bruto, listo para ser pulido. Las primeras peleas amateur fueron una prueba de su determinación. A pesar de la falta de apoyo y recursos, Julio se enfrentó a rivales más experimentados y, en ocasiones, en condiciones desiguales. Pero lejos de intimidarse, cada pelea era una oportunidad para demostrar su valía. Peleaba como si su vida dependiera de ello, y de hecho, en muchos aspectos, así era. Con cada victoria su confianza crecía. Con cada derrota, aprendía una lección y volvía aún más fuerte. Pronto, su nombre comenzó a sonar entre los entrenadores y promotores de boxeo locales. No pasó mucho tiempo antes de que llamara la atención de los promotores profesionales. Su debut fue ante Andrés Félix y ganó por nocaut técnico en el primer asalto. Esa pelea fue solo el inicio de una trayectoria impresionante, marcada por victorias arrolladoras y el perfeccionamiento de un estilo único que combinaba agresividad, resistencia y precisión. Desde el principio, Chávez mostró algo especial: su habilidad para absorber golpes sin perder el ritmo,
su eficiencia en el ring y, sobre todo, su incansable capacidad de ataque. Su poder de knockout era innegable, y sus victorias empezaron a llamar la atención de la comunidad del boxeo. En poco tiempo, se convirtió en una de las mayores promesas de México. Entrenaba sin descanso, siempre dispuesto a enfrentarse a adversarios de diferentes estilos, aprendiendo de cada experiencia. En sus primeros años como profesional, acumuló una impresionante cadena de victorias, lo que lo catapultó rápidamente al estrellato. Ganándose el respeto del público y de los promotores de boxeo, Julio César Chávez no era solo otro pugilista talentoso, sino un verdadero fenómeno. Mostraba una combinación rara de disciplina técnica y fuerza bruta, una mentalidad tan simple como letal. Entrar al ring para ganar sin miedo de enfrentar a nadie. En 1984, tras 4 años de invulnerabilidad y varias victorias por nocaut, llegó su gran oportunidad. Se iba a disputar el título mundial de los superplumas del Consejo Mundial de Boxeo contra Mario Azabache Martínez. Era su primera pelea por un cinturón mundial y sabía que no podía dejarla escapar. La noche de la pelea, Chávez entró al cuadrilátero con una determinación inquebrantable, decidido a demostrar que era digno de ser campeón. El combate fue intenso, pero Martínez no tuvo oportunidad frente a la agresividad y los golpes precisos de Chávez. En el 8º asalto, Chávez noqueó técnicamente a Martínez, conquistando su primer título mundial. Ese momento marcó el inicio de su dominio en el boxeo, y su victoria hizo que su nombre comenzara a ser reconocido internacionalmente. Tras conquistar el título de superpluma, Julio César Chávez defendió su cinturón contra algunos de los mejores luchadores de la categoría. Cada defensa se convirtió en una muestra más de su determinación y hambre de victoria. Entre 1984 y 1987, defendió su título con éxito en varias ocasiones, derrotando a grandes nombres como Rocky Lacre y Juan Laporte. Su estilo de lucha se volvió más refinado, y su confianza creció con cada combate. Pero Chávez no quería quedarse allí, y en 1987 decidió subir de categoría para disputar el título de los pesos ligeros, una movida que muchos consideraban arriesgada. Sin embargo, él quería poner a prueba sus límites y demostrar que podía ser dominante en diferentes divisiones. El primer gran reto en los ligeros llegó en noviembre de 1987, cuando se enfrentó a Edwin Rosario, un adversario temido por su fuerza y experiencia. Muchos veían esta pelea como una prueba real para Chávez, ya que Rosario era conocido por su capacidad de noquear a sus oponentes con un solo golpe. Desde el inicio, Chávez demostró que no estaba intimidado. Con un ritmo de combate impresionante, dominó a Rosario con combinaciones devastadoras, desgastándolo con su presión constante. El combate terminó en el 11º round con Chávez, ganando por nocaut técnico, conquistando el título mundial de pesos ligeros de la WBA. Fue una actuación tan impresionante que consolidó su reputación como uno de los mejores boxeadores del mundo. Tras esta victoria, Chávez siguió invicto, defendiendo su nuevo cinturón con éxito contra desafiantes adversarios. Su fuerza y habilidad continuaron siendo superiores, pero él no quería detenerse allí. Su ambición lo llevó a subir una vez más de categoría, esta vez a los medianos, donde enfrentaría aún más desafíos y la oportunidad de enfrentarse a algunos de los mejores luchadores de la época. En 1989, Chávez conquistó su tercer título mundial al derrotar a Roger el Pitbull Weir, convirtiéndose en campeón de los medianos por el WBC. Esta victoria marcó un hito en la historia del boxeo, ya que había conseguido títulos en 3 categorías diferentes, algo que muy pocos boxeadores habían logrado. Su popularidad en México alcanzó niveles inimaginables. Ya no solo era un campeón de boxeo, sino un verdadero ícono nacional. El pueblo mexicano veía en Chávez un símbolo de lucha, garra y superación. Sus peleas eran eventos que paralizaban el país, y su nombre era venerado por aficionados de todas las edades.
Entre los años 1980 y 1990, Chávez simplemente no sabía lo que era perder. Su récord invicto creció con cada pelea, y el mundo del boxeo empezó a notar que algo muy especial estaba sucediendo. En cada combate se mostraba más fuerte, más preparado y más dominante, lo que hizo que su popularidad se disparara. Todo México vibraba con cada victoria, y sus aficionados ya no lo consideraban solo un campeón, sino un verdadero héroe nacional. El país entero se movilizaba para ver sus peleas, y sus combates se convertían en espectáculos épicos que quedaban grabados en la memoria colectiva de la nación. Sin embargo, en el cuadrilátero, Chávez respondió de la manera que solo él sabía hacerlo. Con golpes duros, precisos y una agresividad implacable. La pelea fue un espectáculo de resistencia y voluntad, y Chávez demostró, una vez más, por qué su nombre ya estaba inscrito en la historia del boxeo. Su victoria sobre Greg Augen no solo consolidó aún más su legado como un guerrero invencible, sino que también dejó claro que no había límites para lo que podía lograr. El público, que había llenado el Estadio Azteca con una emoción indescriptible, presenció lo que fue una verdadera obra maestra de boxeo. Aquel combate fue histórico por varios motivos. No solo por la increíble actuación de Chávez, sino también por el récord de asistencia. Más de 132,000 personas se dieron cita en el estadio, marcando un hito que sigue siendo uno de los mayores públicos en la historia de los combates de boxeo. El evento, transmitido a millones de hogares, no solo celebraban a un campeón, sino que reunía a una nación entera, unida en torno a la figura de su más grande ídolo deportivo. Durante la promoción de esa pelea, Augen había hecho varias declaraciones despectivas sobre Chávez y el boxeo mexicano, minimizando lo que para muchos representaba una de las escuelas más grandes y formadoras de campeones en el mundo. Sin embargo, el 13 de marzo de 1993, cuando el gong sonó y los dos gladiadores se enfrentaron en el ring, Chávez no solo defendió su título, sino también el honor del boxeo mexicano. El destino de la pelea parecía escrito. Con cada asalto, el César del boxeo demostró que, con su resistencia inhumana y su fuerza imparable, no solo era invencible, sino que estaba destinado a reescribir los estándares de lo que significa ser un campeón. La victoria ante Augen fue solo un capítulo más en su legado, que continuó creciendo con cada victoria y con cada batalla que libraba en el ring. A lo largo de los años, su invencibilidad se fue convirtiendo en un mito, uno que trascendió fronteras y se consolidó no solo en los corazones de los mexicanos, sino de todos los fanáticos del boxeo alrededor del mundo. Julio César Chávez no solo era un boxeador, sino un símbolo de resistencia, garra y lucha incansable, una leyenda que, aún hoy, sigue siendo un referente en el deporte. En la cima de su carrera, con 89 victorias consecutivas, Chávez no solo dejó una marca histórica, sino también una lección de vida, que con perseverancia, disciplina y un espíritu inquebrantable, cualquier adversidad puede ser superada. Un verdadero campeón, no solo por sus logros en el ring, sino por su capacidad de inspirar a generaciones enteras con su ejemplo. La historia de Julio César Chávez es, sin lugar a dudas, una de las más grandes que el boxeo haya conocido. Luchando y manteniendo su carrera profesional, los problemas personales comenzaron a afectar su vida. Las tentaciones y el desgaste emocional fueron progresivamente más difíciles de manejar. A pesar de los altibajos, la figura de Chávez nunca se desmoronó completamente. La presión que vivió como un ídolo nacional, la constante expectativa de ser el campeón invencible, lo llevó a enfrentar demonios internos que muchos de sus fanáticos desconocían. En sus momentos más oscuros, su familia jugó un papel crucial. A pesar de las dificultades, su esposa y sus hijos nunca dejaron de apoyarlo. Y fue en esos momentos difíciles cuando más se evidenció el verdadero carácter de Chávez. El mismo coraje que había mostrado en el ring, también lo tenía fuera de él. Con el tiempo, su lucha no solo fue contra sus oponentes en el cuadrilátero,
sino también contra sí mismo. La superación personal fue otra batalla que libró en paralelo a su carrera. A lo largo de los años, Chávez empezó a darse cuenta de que el boxeo, aunque había sido su salvación en su juventud, ya no podía ser la respuesta para todos sus problemas. Enfrentar sus adicciones y buscar ayuda profesional fue un paso importante en su vida. A pesar de que su cuerpo ya no podía seguir el ritmo de los entrenamientos implacables que había mantenido durante su carrera, la parte más importante de su vida ahora era recuperar su bienestar y volver a encontrar la paz consigo mismo. En 2005, con su retiro oficial, comenzó un nuevo capítulo. Lejos de la adrenalina del ring, Chávez comenzó a trabajar en proyectos de rehabilitación, tanto para él como para ayudar a otros que luchaban contra problemas similares. A pesar de que sus años de gloria ya habían quedado atrás, su legado como campeón invicto y su influencia sobre el boxeo mexicano seguían siendo una fuente de inspiración. La historia de Julio César Chávez es una de conquistas y caídas, de gloria y tragedia, pero sobre todo, de resiliencia. A través de sus victorias y derrotas, tanto en el ring como en su vida personal, Chávez demostró que, al igual que en el boxeo, la verdadera batalla es la que se libra dentro de uno mismo. Y aunque los golpes de la vida lo hicieron tambalear, nunca se dio por vencido. Hoy, su nombre es sinónimo de lucha, no solo en el deporte, sino también en la vida. A través de su historia, Chávez continúa siendo un referente para generaciones de boxeadores y de personas que enfrentan dificultades. Su legado sigue vivo, no solo por sus victorias y récords, sino también por su capacidad de levantarse y continuar luchando, una y otra vez, hasta el final. De resiliencia también fuera del ring. Aprendió a reconocer sus errores, trabajó en su sanación personal y, más importante aún, en reconstruir las relaciones que habían sufrido durante sus años más oscuros. Su familia, que siempre estuvo ahí, jugó un papel vital en su recuperación, especialmente sus hijos, quienes vieron en él no solo a un ídolo deportivo, sino también a un ser humano capaz de reinventarse y luchar por su bienestar. Ya rehabilitado, Julio César Chávez encontró un nuevo propósito: ayudar a otros a no caer en las mismas trampas que él enfrentó. Se dedicó a dar conferencias motivacionales y a participar en campañas de prevención contra las adicciones, usando su propia historia como ejemplo. Su testimonio, cargado de honestidad y humildad, tocó a miles de personas que veían en él un reflejo de sus propias batallas. Además de su labor social, Chávez siguió vinculado al boxeo. Como comentarista deportivo, demostró que su pasión por el deporte nunca desapareció. Con su carisma natural y su profundo conocimiento técnico, conquistó a una nueva generación de aficionados, manteniéndose vigente en la memoria colectiva del público mexicano y del mundo entero. Su influencia también se extendió a su familia. Apoyó a su hijo, Julio César Chávez Jr., en su carrera profesional en el boxeo, intentando guiarlo no solo en lo deportivo, sino también en la vida personal, enseñándole las lecciones más duras que él mismo había aprendido. Aunque la relación padre-hijo tuvo sus tensiones, especialmente cuando el Junior enfrentó sus propios problemas fuera del ring, la guía de Chávez fue fundamental para mantener la unión familiar y transmitir valores de perseverancia y responsabilidad. Hoy en día, Julio César Chávez es más que una leyenda del boxeo. Es una figura de inspiración. Su legado no solo se mide en campeonatos o victorias, sino también en la forma en que ha sabido levantarse cada vez que la vida lo ha derribado. Su historia nos enseña que ser un verdadero campeón no es solo cuestión de títulos, sino de tener el coraje de enfrentarse a los demonios personales y seguir adelante. Por todo esto, Chávez no es solo recordado como uno de los mejores pugilistas de todos los tiempos, sino como un símbolo viviente de lucha, resistencia y redención. Su vida sigue siendo un ejemplo claro de que, aunque los golpes más duros no siempre vienen del rival en el ring, siempre existe la posibilidad de ponerse de pie y pelear una vez más. No solo fue un símbolo de éxito deportivo,
sino también un emblema viviente de recuperación y transformación personal. Aunque la vida le puso obstáculos duros después de su retiro, Julio César Chávez jamás se desligó del boxeo, el deporte que lo inmortalizó. En los años posteriores a su adiós de los cuadriláteros, encontró una nueva pasión: compartir su experiencia con el público como comentarista de peleas. Su carisma natural, su franqueza brutal y la sabiduría que solo los años de guerra en el ring podían darle, lo convirtieron en uno de los analistas más respetados y queridos por los fanáticos. Cada comentario suyo era como un golpe certero, directo, sincero y cargado de una profundidad que solo un verdadero guerrero podía transmitir. Pero su legado no se quedó solo frente a las cámaras. Chávez abrazó el papel de mentor para la nueva generación de boxeadores mexicanos. Y entre ellos, dos nombres sobresalieron con fuerza: sus propios hijos, Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez. Bajo su mirada atenta, sus hijos intentaron forjar su propio camino. Julio Jr., en especial, alcanzó momentos brillantes, conquistando un título mundial en el peso mediano, y en ocasiones, recordando al mundo la fiereza que había hecho célebre a su padre. Sin embargo, la sombra de un apellido tan grande era un peso difícil de cargar. Chávez, siempre como un guía incansable, estuvo ahí para ofrecer su apoyo, no solo como entrenador, sino también como padre, ayudándolos a sortear los desafíos que el boxeo y la vida les pusieron enfrente. Pero la grandeza de Chávez no se limitó al deporte. Marcado por sus propias batallas contra las adicciones, decidió transformar su dolor en esperanza para otros. Fundó clínicas de rehabilitación en México, verdaderos refugios para aquellos que, como él en su momento, buscaban una segunda oportunidad. Exatletas, jóvenes vulnerables, personas olvidadas por la sociedad. Todos encontraron en Chávez una mano amiga, un faro que demostraba que sí se podía volver a levantarse. Su compromiso con esta causa demostró que su legado iba mucho más allá de los cinturones y los títulos mundiales. Chávez se convirtió en un símbolo de resiliencia, un verdadero héroe no solo del ring, sino también de la vida. Hoy, el nombre de Julio César Chávez sigue siendo pronunciado con respeto y admiración. Es recordado como uno de los máximos ídolos del deporte mexicano y una leyenda del boxeo mundial. Sus peleas, eternas, siguen emocionando a nuevas generaciones, y su historia continúa inspirando a aquellos que sueñan con llegar lejos. En 2011, su trayectoria fue sellada para siempre al ser incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional, un reconocimiento reservado para los más grandes entre los grandes. Durante la emotiva ceremonia, Chávez, con lágrimas en los ojos, agradeció a sus fans y a su familia, recordándoles que, pese a todas las batallas dentro y fuera del ring, siempre peleó con el corazón y siempre llevó a México en lo más profundo de su ser. A pesar de su retiro, su figura sigue viva, omnipresente en cada debate sobre los mejores boxeadores de la historia. Su estilo inconfundible, basado en la presión constante, la resistencia sobrenatural y una mentalidad de acero, sigue sirviendo de inspiración para generaciones enteras de pugilistas. Hoy, cuando un joven boxeador mexicano cruza las cuerdas para librar su primera gran batalla, lleva en su interior el espíritu de Julio César Chávez. El espíritu de nunca rendirse, de luchar hasta el último segundo, de representar con orgullo su tierra y su gente. Porque las leyendas, esas verdaderas, nunca se retiran. Viven para siempre en la memoria y en el corazón de quienes siguen creyendo en el poder de la lucha y la superación.